Advertencia. El siguiente contenido puede estar basado en hechos reales, y otros pueden caer en lo especulativo. El objetivo principal es entretener e inspirar curiosidad. Nos esforzamos en ser serios y objetivos, respaldando las afirmaciones con fuentes confiables. Algunas ideas pueden ser interpretaciones, no todo lo compartido debe tomarse como una verdad absoluta. Bajo el velo de las sombras, los secretos ancestrales se agitan, donde la escritura se encuentra con la conspiración y la verdad se esconde en la oscuridad. Bienvenidos a Teorías Podcast. Imagina un texto antiguo, oculto durante siglos, que afirma contener palabras de sabiduría secreta reveladas por el mismo Jesucristo a su discípulo Juan. Un libro secreto, un evangelio apócrifo envuelto en misterio y simbolismo. Esa es la promesa del apócrifo de Juan, también llamado Libro Secreto de Juan, uno de los escritos gnósticos más importantes del siglo II después de Cristo. A diferencia de los evangelios canónicos, este relato no se centra en narrar parábolas morales ni la historia visible de Jesús, sino en descorrer el velo de la realidad invisible, un viaje místico a los orígenes divinos del universo, a la caída de la sabiduría y la creación accidental del mundo material. Es una historia de dioses y eones, emanaciones divinas, de luz y oscuridad, de almas perdidas y redención a través del conocimiento gnosis. Pero antes de sumergirnos en esta cosmología antigua, debemos preparar nuestra mente. Este episodio será inmersivo, simbólico y espiritual. Te hablaremos no como maestros académicos, sino como sabios cuentacuentos al calor de la hoguera del espíritu. Cerraremos los ojos imaginando escenas arquetípicas. Hace eones, antes de la creación del mundo. Así comenzarán nuestros relatos, invitándote a un estado reflexivo. Usaremos metáforas y un lenguaje evocador para traducir ideas complejas a imágenes que puedas sentir. No obstante, seremos claros al explicar los conceptos gnósticos más desafiantes, términos como pléroma, eones, sofía, demiurgo, barbelo, para que cualquier oyente curioso o buscador espiritual pueda seguir esta travesía con comprensión. El apócrifo de Juan nos ofrece una mirada profundamente dualista y mítica sobre el cosmos. Distingue entre un Dios supremo incognoscible y el demiurgo, un creador inferior, entre la luz perfecta del espíritu y la sombra defectuosa de la materia. A lo largo de este guión, exploraremos a fondo esa cosmología gnóstica, cómo del pléroma, la plenitud divina, emanaron seres llamados eones, como una de esas emanaciones, Sofía la sabiduría, sufrió una caída trágica, cómo de su error nació un dios ignorante, el demiurgo, identificado con el dios celoso del Antiguo Testamento, que fabricó este mundo material defectuoso. Veremos el destino del primer hombre, Adán, creado como reflejo burdo de una imagen celestial, y cómo una chispa divina quedó atrapada en la humanidad. Hablaremos del papel de Jesucristo en esta teología, no tanto como un redentor mediante la cruz, sino como un revelador que despierta almas con la verdad oculta. Todo ello lo compararemos con las enseñanzas del cristianismo canónico y hallaremos paralelos con corrientes filosóficas como el platonismo y tradiciones místicas judías, mostrando en qué se asemejan y difieren estos sistemas de pensamiento. Finalmente, cerraremos con una reflexión poderosa sobre la relevancia actual de estas ideas. ¿Qué significado pueden tener hoy día estas antiguas narraciones? ¿Podemos encontrar en ellas símbolos de nuestra propia búsqueda de sentido, de nuestro anhelo por algo más allá de la apariencia material? Quizá descubramos que, pese al abismo de siglos, el mensaje gnóstico toca fibras eternas. La rebelión contra la falsa realidad, la llamada a despertar a nuestra verdadera identidad espiritual, la noción de que conocer la verdad nos hará libres.
Prepara tu mente y tu espíritu. Estamos a punto de emprender un viaje a lo profundo de la mitología gnóstica, donde cada palabra es un símbolo y cada símbolo es una puerta hacia un misterio. Nuestra historia comienza poco después de la crucifixión de Jesús. Imagina a Juan el apóstol, sumido en confusión y pena tras la pérdida de su maestro. Juan busca soledad para orar y reflexionar. Según el apócrifo de Juan, un día Juan, el hermano de Santiago, subió al templo de Jerusalén, quizás esperando encontrar consuelo. En lugar de paz, encuentra burla. Un fariseo llamado Arimanio se le acerca con desprecio y le pregunta: ¿Dónde está tu maestro, al que has estado siguiendo? Con palabras venenosas, aquel hombre acusa a Jesús de haber engañado a Juan y a los demás discípulos, de alejarlos de las tradiciones de sus antepasados. Juan, herido y confundido, se aleja rápidamente del templo, con el corazón aún más cargado. Podemos imaginar a Juan caminando al atardecer por las afueras de la ciudad, dirigiéndose tal vez hacia el desierto, donde tantas veces vio a su maestro orar. La brisa es caliente pero reconfortante. Estaba muy triste, dice Juan en el texto, y me preguntaba: ¿cómo pudo ser elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo? ¿Quién es su verdadero Padre? ¿Y qué es ese reino eterno del que nos hablaba? Son preguntas profundas que cualquier discípulo abandonado se haría. ¿Por qué tuvo que morir el Maestro? ¿Qué sentido tiene su mensaje ahora? En ese momento, según el relato, ocurre algo extraordinario. Los cielos se abrieron, toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Podemos visualizar la escena. Un resplandor súbito baña el paisaje, haciendo que la arena y las rocas parezcan arder en luz dorada. El aire vibra con una presencia inefable. Juan confiesa: tuve miedo. Frente a él, dentro de esa luz, aparece una figura, pero no una figura cualquiera. Primero un niño de pie a su lado, que luego se transforma en un anciano de aspecto venerable y después en un sirviente humilde. Finalmente comprende que no son varias personas, sino una sola presencia divina proteica, que asume múltiples formas dentro de la luz. Juan tiembla, quizás sin saber si está ante un ángel o ante el mismo Cristo glorificado. Entonces la figura le habla con dulzura y firmeza. Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? No seas cobarde, le dice. La voz, reconociéndolo por su nombre, disipa su miedo. Escuchemos directamente un fragmento de este momento, según el texto: yo estoy contigo siempre. Yo soy el Padre. Yo soy la Madre. Yo soy el vástago. Hijo, yo soy el incorruptible e inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza, pues, ahora tu cabeza, para que comprendas las cosas que te diré hoy, y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Juan escucha atónito estas palabras. ¿Quién puede decir: yo soy el Padre, la Madre y el Hijo, sino una manifestación divina de la plenitud de Dios? Aquí, el Salvador revelado se identifica con la totalidad de lo divino, abarcando el principio masculino paternal, el principio femenino maternal, y a la vez siendo el Hijo o vástago emanado de ambos. Es una declaración profundamente gnóstica en su carácter simbólico. En la teología gnóstica, la divinidad suprema es concebida como una unidad que trasciende las dualidades de género. De hecho, textos como este usan términos como Madre-Padre para referirse a la primera manifestación divina, bárbelo. Por ello,
Cuando el Salvador dice, yo soy el Padre, yo soy la Madre, está indicando que en Él reside la plenitud, pleroma de Dios, tanto los aspectos masculinos como femeninos de lo divino. Al mismo tiempo, al decir, yo soy el vástago, Hijo, se presenta como la emanación nacida de esa unión. Cristo autógeno, el autogenes, o engendrado por sí mismo, que es a la vez hijo del Padre invisible y de la Madre divina en la mitología gnóstica. El propósito de su venida, según declara, es revelar a Juan lo que es, lo que era y lo que ha de venir, es decir, los misterios atemporales de la existencia. Le promete enseñar tanto sobre lo invisible, las realidades espirituales ocultas, como sobre lo visible, el mundo manifestado, y especialmente instruirle acerca de la humanidad perfecta. Esta humanidad perfecta alude a la idea gnóstica de un modelo divino del ser humano, la imagen ideal que existe en el pleroma, de la cual el hombre terrenal es una pálida copia. Los amigos espirituales de la raza inconmovible menciona a aquellos capaces de recibir esta gnosis, seres cuyos espíritus inmutables provienen del mundo perfecto y que, al escuchar la verdad, despertarán de la ilusión material. Juan, fortalecido ahora por la presencia luminosa del Salvador, levanta su cabeza como se le ha mandado. Está listo para recibir la revelación. En el apócrifo de Juan, a partir de este punto, la narración se convierte en un largo discurso de Jesús, el Cristo resucitado en forma espiritual, hacia Juan, en forma de diálogo íntimo. Nosotros, como oyentes modernos, nos convertimos en Juan. Escucharemos en adelante esa revelación con la misma mezcla de asombro y clarificación interna. ¿Qué va a revelarle Jesús a Juan? Nada menos que el mapa secreto de la realidad, desde el origen del Dios invisible hasta el destino del alma humana. Así, con Juan como testigo, nos adentramos en las profundidades de la cosmología gnóstica. El primer tema que el Salvador expone a Juan es la naturaleza del Dios supremo, incognoscible e innombrable. En la tradición gnóstica, a esta realidad última se la suele llamar el Uno, la mónada o el espíritu invisible. No es un Dios con nombre propio, ni un anciano de barba blanca sentado en un trono. Es un principio absoluto del que todo surge y al que nada antecede. En palabras del apócrifo, el Uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos, el Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Veamos fragmentos de la descripción original, que abundan en negaciones y superlativos para enfatizar lo incomprensible que es esta deidad. El Uno es el invisible, que está sobre todo, imperecedero, luz pura que ningún ojo puede ver. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un dios, pues es más grande que un dios, porque no tiene nada por encima y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, pues no necesita nada. Siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, insondable, inconmensurable, inobservable, innombrable, porque nada existía antes que pudiera nombrarlo. Es la luz inconmensurable, pura, santa y brillante. Es perfecto en su inmortalidad. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, la gracia que da gracia. Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Esta impresionante letanía de cualidades y no cualidades busca transmitir una idea clave.
El Dios verdadero de los gnósticos trasciende por completo nuestra comprensión. Está más allá del ser y el no ser, más allá del espacio, del tiempo, de las medidas humanas. Es llamado el Uno porque es la unidad primordial de la cual todo lo demás emana. Es invisible, inefable, innombrable, porque ningún lenguaje ni concepto puede capturarlo. En terminología filosófica podríamos decir que es el absoluto, la fuente indeterminada. Los gnósticos insistían en que no debíamos concebir a este principio supremo como una deidad en el sentido convencional. No deberías considerarlo como un Dios, dice Jesús en el texto, pues es más grande que un Dios. ¿Qué significa esto? Pensemos que en la antigüedad la palabra Dios podía sugerir un ser poderoso, pero con rasgos humanos, quizás uno entre varios, como los dioses del Olimpo. El uno gnóstico, en cambio, no es un ente entre otros, sino el ser mismo, el origen de toda existencia. No comparte el escenario con ningún rival, ni siquiera con ningún igual, porque todo lo que es proviene de él y está contenido dentro de él. A diferencia de las teologías personalistas, aquí Dios es casi más un principio metafísico, pura plenitud, pura luz consciente. De hecho, la palabra griega pleroma, que significa plenitud o totalidad, se usa para referirse al mundo divino de esta deidad incognoscible. En el gnosticismo se habla del pleroma como la plenitud de la divinidad, la suma de todos los poderes divinos y realidades perfectas. Podemos imaginarlo como un océano infinito de luz y vida. Allí, en el pleroma, no hay carencia alguna. Por eso se dice que el Uno nunca ha carecido de nada, siempre ha sido completo. A diferencia de nuestro mundo, que parece estar hecho de piezas separadas y necesidades, el ámbito del Uno es pleno, homogéneo en perfección. Otra idea potente en esta descripción es el silencio y la calma. Su reino eterno es tranquilo, es silencioso, está en reposo. Esto evoca la paz absoluta de lo divino antes de la creación. Muchos textos gnósticos señalan que antes de que existiera la multiplicidad, todo estaba en un estado de reposo silencioso dentro del Ser Supremo. Ese silencio primordial contrasta dramáticamente con el ruido y agitación del cosmos que vendrá después. Podríamos relacionar esta noción con conceptos filosóficos. Por ejemplo, en la filosofía de Platón y especialmente en el neoplatonismo, como el de Plotino, aunque posterior a los primeros gnósticos, existe la idea de el uno indescriptible, del cual emanan las realidades inteligibles. Los gnósticos, moviéndose en un ambiente cultural influido por el platonismo medio, concibieron a su Dios en términos muy similares, una unidad perfecta más allá del ser, de la cual surgen los eones como emanaciones, del mismo modo que en Plotino el intelecto y el alma surgen del uno. La diferencia es que para los gnósticos, a partir de cierto punto esa cadena de emanaciones se descarrila, como veremos con Sofía y la creación del demiurgo, explicando así el mal en el mundo. Pero no anticipemos acontecimientos. En resumen, Juan ha sido introducido al fundamento de todo, un Dios supremo del cual no se puede dibujar imagen ni hacer estatua, que no cabría ni siquiera en la definición de Dios tal como comúnmente se entiende. Este es el verdadero Dios para los gnósticos, incognoscible en esencia pero origen de la gnosis. Paradójico, ¿verdad? Uno no puede conocerlo directamente con la mente racional, pero de él proviene la luz que permite la iluminación espiritual. Habiendo sentado esta base, el Salvador pasa a narrar cómo este Dios invisible, en algún momento fuera del tiempo, comienza un proceso de manifestación. Aquí es donde aparece el primer gran personaje emanado,
Bárbelo, la misteriosa Madre Divina primordial. En la cosmogonía gnóstica expuesta por el apócrifo de Juan, el primer acto de creación, aunque sería más exacto llamarlo emanación, ocurre cuando el espíritu invisible del Uno se contempla a sí mismo. Es como si el Dios incognoscible en esa eternidad silenciosa proyectara una primera idea o imagen de sí. Esta primera manifestación es una entidad a la vez divina y diferenciada del Uno. Su nombre en este texto es Barbelo, nombre extraño que probablemente provenga de tradiciones semíticas o egipcias, pero que los gnósticos veneraban como la primera emanación femenina de Dios. Barbelo es descrita como el primer poder, la gloria perfecta, el primer pensamiento del espíritu. Es importante notar la intención de los términos. Primer pensamiento, protonoia en griego, implica que Barbelo es la primera manifestación conceptual del Dios trascendente. También se la llama Madre Padre y primer hombre, Antropos, Espíritu Santo. Incluso andrógino triple con 3 nombres. Esta avalancha de títulos señala que Barbelo no es una diosa menor, sino prácticamente la plenitud expresada de la deidad. Es femenina en cierto sentido, frecuentemente referida como ella, asociada con el aspecto maternal de Dios, pero a la vez contiene en sí lo masculino, madre, padre, andrógino, porque de ella emanarán todas las cosas. Pensemos en Barbelo como la autoexpresión interna de Dios, su imagen primordial. El texto pinta una escena poética para explicar su surgimiento. El perfecto, el Uno, se contempló a sí mismo en la luz que lo rodeaba. Se enamoró de esa luz luminosa, que es la fuente del agua de vida. Esa agua luminosa que rodea al Padre es una metáfora del espíritu viviente o la energía divina. De esa contemplación nace la voluntad, pensamiento activo del Padre, y apareció en presencia del Padre una luz brillante. Esa es Barbelo, el primer poder, la que precedió a todo y salió de la mente del Padre como pensamiento anterior de todo. Escuchemos cómo la elogia el texto en palabras directas. Ella es el primer poder, la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal, porque ella precede a todo. Es la Madre Padre, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógino con 3 nombres, el león eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Aquí vemos condensados varios conceptos profundos. Llamar a Barbelo vientre universal y Madre Padre indica que en ella se gestará el resto de la creación divina. Es el útero cósmico que contiene a la vez la semilla masculina, Padre, y la matriz femenina, Madre. El título primer hombre, humanidad, puede sorprender. ¿Por qué hombre si es femenina? En terminología gnóstica, antropos, hombre, no significa varón concreto, sino la verdadera humanidad arquetípica que está en Dios. Barbelo es esa humanidad original, perfecta, que luego servirá de modelo para lo humano. También la llaman Espíritu Santo, ligándola a la idea de una presencia divina inmanente. Y varón triple, poder triple, andrógino, sugiere que Barbelo sintetiza en sí 3 pares o aspectos, posiblemente referencia a 3 atributos principales que posee y que trasciende género siendo ambos a la vez. Los gnósticos tenían tal veneración por Barbelo que a algunos grupos se les llamó barbelitas, adoradores de Barbelo. Representaba en cierto modo la mente de Dios manifestada o la matriz divina de la cual surgen los eones.
Algunas escuelas la equiparaban con la sabiduría suprema, una suerte de Sofía elevadísima, distinta de la Sofía que cae. De hecho, en otros textos gnósticos como Pistis Sophia, Barbelo es mencionada frecuentemente como una potencia divina omnipresente. En la narrativa del apócrifo de Juan, Barbelo al aparecer glorifica al Espíritu Invisible, reconoce que su origen está en él y por tanto adora la grandeza del Padre desde la posición de ser su pensamiento hecho realidad. Así, se establece una reciprocidad amorosa. El uno se proyecta en Barbelo, y Barbelo devuelve al uno alabanza y conciencia de sí. Es una hermosa imagen de Dios conociéndose y amándose a sí mismo a través de la primera emanación. A continuación, ocurre algo interesante. Barbelo colabora con el Espíritu Invisible para producir otras entidades divinas. El texto describe que Barbelo pidió recibir ciertos atributos y al concedérselos el Padre, estos atributos tomaron existencia personificada. Primero, Barbelo solicita conocimiento anterior, pronoia o prognosis. En cuanto el Espíritu Invisible otorga esto, aparece una entidad llamada conocimiento anterior que se coloca junto al pensamiento Barbelo misma. Luego Barbelo pide inmortalidad, y aparece la inmortalidad junto al pensamiento y el conocimiento. Después pide vida eterna, y aparece la vida eterna, y luego pide verdad, y aparece la verdad. Estas parecen ser hipóstasis, es decir, personificaciones divinas de cualidades del Padre que Barbelo, por así decir, extrae de él. Cada vez que una surge, glorificaron al Espíritu Invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. Vemos que Barbelo actúa como mediadora. A través de ella nacen estas potencias, lo cual realza su papel maternal. Tras este proceso, el texto enumera que este es el reino de los 5 del Padre. Pensamiento, Barbelo, junto con conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Aclara que este es un reino andrógino de 5, y también lo llama el reino de los 10. Este es el Padre. Sin adentrarnos demasiado en numerología, parece insinuar que cada uno tiene un aspecto dual, masculino-femenino, sumando 10, y en total expresan al Padre. Después, la narrativa continúa describiendo cómo el Padre, a través de Barbelo, engendra un rayo de luz llamado el vástago autogenerado, es decir, Cristo. El Padre mira a Barbelo con su luz pura, y ella concibe un rayo de luz semejante a la luz bendita del Padre. A este ser lo llaman el único engendrado del Padre, o Cristo autógenes, autogenerado. El texto dice que el Espíritu Invisible ungió a este vástago con bondad hasta que fue perfecto, y que el vástago glorificó al Espíritu Santo, es decir, Barbelo como pensamiento, porque a través de ella había nacido. Luego el vástago, Cristo, pide al Espíritu Invisible que le dé una compañera, la mente, nous, y al concederle eso, aparece la mente y se pone al lado de Cristo. Vemos un patrón. Incluso el Cristo emanado participa en esta cocreación de eones. En resumen, en esta fase del mito se completa el pleroma superior. Del Padre Invisible emanó Barbelo. Juntos producen eones como conocimiento, vida eterna, verdad y el Cristo autogenerado con su contrapartida mente, etc. Todo esto ocurre en silencio, según recalca el texto. Es decir, es un proceso puramente espiritual, armonioso, sin palabras habladas, pues el verbo mismo es una emanación en este contexto. Esta descripción es muy simbólica. Podemos interpretarla así. Barbelo representa la mente divina o voluntad creativa de Dios,
y las potencias como conocimiento, inmortalidad, verdad, etc., representan los atributos eternos que existen en Dios. Cristo Autogenes es la personificación de la luz divina manifestada, y la mente su cooperadora. En otras versiones gnósticas, a este conjunto de emanaciones se les llama a veces los eones del pléroma. Por ejemplo, en sistemas valentinianos, otra corriente gnóstica del siglo II, se enumeraban a menudo 30 eones, emanados por parejas, representando aspectos de Dios, intelecto, verdad, palabra, vida, hombre, iglesia, etc. En nuestro texto setiano, porque asocia la salvación a la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán, no se detalla tanto en parejas de eones sexuales excepto en Barbelo misma, pero la idea general es la misma. El mundo divino es una multitud organizada de atributos vivientes que emanan de la fuente unitaria. Esta multitud, recordemos, es el pléroma, la plenitud. Según Henry Charles Puech y otros estudiosos, la noción de pléroma y eones era una forma de explicar cómo de un Dios totalmente trascendente pudo derivar algo distinto de sí sin comprometer su perfección. Las emanaciones son disposiciones de la divinidad proyectándose, sin que el Dios supremo sufra cambio o división esenciales. Los gnósticos tenían mucho cuidado en preservar esa idea. El uno sigue íntegro, pero su emanación produce realidades derivadas. Hasta ahora todo suena a un cosmos divino perfecto. Tenemos al Padre incognoscible, su pensamiento barbelo, sus atributos eternos, Cristo la luz, la mente, etc., todos coexistiendo en armonía. Es un pléroma de luz donde nada falta. Y todos estos seres gloriosos contemplan al Padre y se regocijan en la verdad. ¿Dónde entra entonces el mal, la materia, el sufrimiento? Aquí es donde la historia toma un giro dramático. Entra en escena Sofía. Entre las emanaciones divinas del pléroma se encuentra una figura crucial, Sofía, cuyo nombre en griego significa sabiduría. El apócrifo de Juan distingue entre dos aspectos de la sabiduría: Sofía la superior, que podría referirse de hecho a Barbelo como la sabiduría primordial del Padre, y Sofía como pensamiento posterior, epinoia, que es la que protagoniza la caída. Para simplificar, hablaremos de Sofía como el león sabiduría dentro del pléroma inferior. Según el texto, Sofía es un eón que representa la sabiduría del pensamiento posterior del Padre. Esto la posiciona quizás como la última de las emanaciones de la cadena divina. Se dice que ella representa un reino eterno, es decir, tiene su propia esfera en la plenitud. Hasta aquí, Sofía es buena y forma parte integral del cosmos divino. El problema surge cuando actúa más allá de sus límites. El apócrifo de Juan relata que Sofía concibió un pensamiento por sí misma, una idea surgida solo de ella, sin la aprobación del espíritu invisible, sin su pareja, sin consentimiento. Este es el punto clave. Sofía deseó crear algo por cuenta propia, emanarlo independientemente, algo que ninguna otra emanación había hecho, sin coordinarse con la voluntad divina. En la mitología gnóstica, los eones suelen operar en pares, masculino-femenino, o al menos siempre en consonancia con la intención del Padre. Sofía, movida tal vez por curiosidad o un exceso de celo por imitar al Padre, decide emprender creación sin su consorte masculino y sin el permiso del Padre. Esta transgresión es el origen mítico de la ruptura cósmica. ¿Por qué lo hizo Sofía? Los textos gnósticos, incluidos otros como
La hipóstasis de los arcontes o sobre el origen del mundo sugieren que Sofía buscaba emanar una imagen de sí misma, quizás queriendo experimentar la maternidad creativa que observaba en Barbelo y en el padre. Podríamos interpretarlo simbólicamente. La sabiduría divina, llevada por su amor y anhelo de crear, actúa sin la plena luz del espíritu. Esto metafóricamente indica que incluso en el mundo ideal, el deseo no iluminado completamente por la comprensión puede producir un resultado deficiente. Así, Sofía queda embarazada de su propio deseo, y en efecto, logra producir un vástago. Pero ¡ay! Lo que salió de ella era imperfecto y distinto en apariencia. No se parecía a su madre. El texto enfatiza que este engendro fue producto de su ignorancia, pues actuó sin la luz plena y por ello no fue un pensamiento vano, es decir, tuvo efecto real, pero fue un ser mal formado. La descripción es escalofriante y simbólica. De ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia. Tenía la forma de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centelleantes. Sofía, al ver lo que su deseo había producido, lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales, los eones superiores, lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, y puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Aquí tenemos el nacimiento del demiurgo, aunque aún es más correcto llamarlo un archón primigenio. Sofía ha dado a luz a un ser que no debería existir en el pleroma perfecto. Es un eón defectuoso. La forma de león con cuerpo de serpiente que se le atribuye está cargada de simbolismo. Un cuerpo serpentiforme podría aludir a la bajeza o a la naturaleza reptante, quizás con ecos de la serpiente del Génesis, pero en negativo. Y la cabeza de león sugiere ferocidad ciega y orgullo irracional. De hecho, más adelante se interpretará que la cabeza de león alude a sus pasiones irracionales. En la filosofía griega clásica, se asociaba el león a los impulsos irascibles fuera de control. Sus ojos como relámpagos indican un poder, pero quizás un poder caótico. Sofía siente vergüenza y temor al ver esta criatura abominable nacida de ella. Su reacción instintiva es ocultarla, la envuelve en una nube para que los otros eones no la vean y lo exilia fuera de aquel reino, es decir, lo expulsa del pleroma a algún lugar inferior. Esta es una imagen dramática. Una madre divina repudiando a su propio hijo por amor a la perfección del cielo. Lo esconde en una nube brillante, quizás para disfrazar su oscuridad con algo de luz, y le prepara un trono dentro de la nube. ¿Por qué un trono? Posiblemente porque, a pesar de ser inferior, esta criatura tiene poder y reinará sobre lo que esté por venir en ese ámbito inferior. Finalmente, Sofía le da un nombre, Yaldabaoth. En algunas traducciones sale Yaldabaoth o Yaldabaoth, pero es el mismo nombre. Este nombre es enigmático. El texto no lo explica en su etimología. Otros textos gnósticos dan más nombres a la criatura. Saclas, necio, y Samael, Dios, ciego, que indican su carácter. Pero su nombre principal, Yaldabaoth, posiblemente de origen semítico corrompido, ha sido interpretado libremente como Hijo del Caos o asociado a Yahvé Sabaoth, Señor de los ejércitos de la Biblia, aunque su origen exacto es incierto. Lo importante es que no es un nombre hebreo sagrado, sino un mote extraño para un dios extraño. Así culmina lo que podríamos llamar la caída de Sofía. Este evento mítico cumple el rol de explicar el origen del mal y de la materia, sin culpar al Dios Supremo. La responsabilidad recae en un error de Sofía. La sabiduría divina actuó sin plena sabiduría. Una paradoja intrigante.
En términos filosóficos, representa quizás el límite de la sabiduría creada. Sofía no es infalible como el Padre, y su acto independiente genera imperfección. Algunos comentaristas sugieren que esta es una forma agnóstica de abordar el problema del mal. En vez de un pecado original humano contra Dios, tenemos un error original de un ser divino que origina al demiurgo, autor de la creación material defectuosa. Esto traslada la fuente del mal a un nivel cósmico, no al libre albedrío humano ni al Dios verdadero, sino a una disonancia dentro de la estructura divina secundaria. Notemos también la emoción de Sofía: vergüenza. En muchos textos gnósticos, Sofía, después de su caída, experimenta arrepentimiento, sufrimiento, anhelo de volver a la luz. Aquí ya vemos un atisbo. Ella se avergüenza y, temiendo el juicio de los demás eones, esconde a su hijo. Este trauma de Sofía será importante para motivar luego la intervención divina de rescate. Entonces, recapitulemos la tragedia cósmica. Sofía ha creado a Yaldabaoth, un ser ciego. Ignora las realidades superiores porque fue aislado, arrogante y poderoso. Lo ha exiliado fuera del pléroma. ¿Dónde está Yaldabaoth ahora? En un reino propio, fuera de la luz plena. Podríamos decir que ha nacido la esfera inferior a medio camino entre la luz y la nada, un dominio tenue donde este ser imperfecto reinará. Ese es el escenario para la creación del mundo material. Exiliado en su nube brillante, Yaldabaoth se encuentra solo, sin conocimiento de que existe un Dios superior o un pléroma por encima de él. Imaginemos su situación. Es poderoso, tiene dentro chispa de la potencia de su madre, pero está ciego a su origen. En su aislamiento, este ser empieza a actuar como Dios único porque no conoce nada más alto. Según el apócrifo, Yaldabaoth es el primer gobernante, arconte, que recibió gran poder de su madre y luego la dejó, alejándose de los reinos donde nació. Es decir, se independiza completamente. Yaldabaoth observa su propio poder y decide crear más cosas a partir de sí. El texto dice: era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que aún existe. Esta llama de fuego podría interpretarse como la energía divina distorsionada que tiene, quizá, el residuo de la luz de Sofía en él. Con ese poder, empieza a producir sus propias emanaciones, aunque de orden inferior. Se apareó con la estupidez que había en él y produjo sus propias autoridades, dice gráficamente el texto. La estupidez o ignorancia personificada es su consorte en este acto, una forma simbólica de decir que todo lo que crea está viciado por la ignorancia. Yaldabaoth genera así una serie de arcontes. La palabra archón significa gobernante o autoridad. Enumeran 12 nombres de autoridades emanadas de él, aunque la lista en el texto está algo corrompida, mencionando nombres como Atoth, Harmas, Kalila Umbri, Yabel, Adonaios, llamado Sabaoth, Cain. Sí, nombra a Caín como uno de sus poderes, al que llaman el sol, Abel, etc., hasta 12. Muchos de esos nombres suenan a distorsiones de conceptos judeocristianos, Adonai, Cain, Abel o palabras extrañas. Luego, Yaldabaoth asigna a 7 de esos poderes el gobierno de los 7 cielos. En la cosmología antigua se pensaba en 7 esferas celestes, quizás asociadas a planetas, y a 5 para las profundidades del abismo, el infierno. Así establece un sistema de 7 cielos y 5 infiernos bajo su mando. Comparte con ellos su fuego, poder, pero retiene para sí la luz que robó de su madre, mostrando su carácter avaro. El resultado de esta creación arcontica es un cosmos mezclado.
Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, las hizo más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado no fue ni luz ni tinieblas, sino penumbra. ¡Qué descripción tan poética de nuestro mundo! Ni completamente bueno ni totalmente malo, sino una penumbra moral y ontológica. Aquí los gnósticos explican por qué nuestro universo tiene belleza, pero también horror, porque es un híbrido, creado con algo de luz, tomada de Sofía, pero envuelto en oscuridad, la ignorancia y presunción de Yaldabaoth. El texto recalca que Yaldabaoth, este gobernante de penumbra, tiene 3 nombres: Yaldabaoth, Saclas, Samael. Saclas en arameo significa tonto o necio. Samael en hebreo se entiende como Dios ciego o Dios de la ceguera. Ambos epítetos confirman su carácter, arrogante e ignorante. Se dice, es maligno por la estupidez que hay en él. En la visión gnóstica, la maldad proviene fundamentalmente de la ignorancia, no saber ni reconocer la verdad superior. Y en su necedad se cree único Dios. De hecho, Yaldabaoth pronto pronuncia su célebre proclama, que refleja las palabras del Dios bíblico pero con ironía. Yo soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí. En otra parte, se añade que dijo, yo soy un Dios celoso. Escuchemos cómo lo cuenta el apócrifo de Juan, con un interesante comentario. Yaldabaoth es malvado debido a la estupidez que hay en él. Pues dijo, yo soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí, sin saber de dónde había salido su propia fuerza. Y cuando vio la creación a su alrededor y la multitud de ángeles que habían salido de él, les dijo, yo soy un Dios celoso, y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Pero al hacer esta declaración sugirió a los ángeles que hay otro Dios. Pues si no hubiera otro, ¿de quién estaría celoso? Este pasaje es casi humorístico. El autor gnóstico se burla de la pretensión del demiurgo. Al proclamar ser el único Dios y encima celoso, Yaldabaoth, sin darse cuenta, indica que debe haber otro Dios. De lo contrario, ¿de quién tendría celos? Magnífico razonamiento. El orgullo ciego del demiurgo lo delata. Esta escena parodia la conocida frase de Yahvé en Éxodo 20. Yo soy Yahuwah, tu Dios. No tendrás otros dioses, porque yo, Yahuwah, tu Dios, soy un Dios celoso. Los gnósticos toman esa voz y la ponen en labios de su usurpador cósmico para señalar, el Dios que así habla en las Escrituras no es el verdadero Dios, sino este artífice ignorante que cree serlo. Aquí vemos claramente la ruptura gnóstica con el judaísmo y cristianismo ortodoxo. Identifican al Dios creador del Antiguo Testamento con Yaldabaoth, un ser por debajo del Padre verdadero. Para un creyente ortodoxo esto es blasfemo. Para los gnósticos era la explicación de por qué el Dios bíblico a veces parece colérico, castigador o incoherente. Porque no es el Dios supremo bueno, sino un demiurgo deficiente. Volviendo a la narración, Yaldabaoth, creyéndose único, continúa su obra creadora. El texto describe que creó 365 ángeles para poblar sus cielos, organizados bajo los 7 arcontes principales. Es interesante, 365 sugiere los días del año, reforzando que toda la estructura del mundo material y temporal está regida por él. También se detallan las formas de estos arcontes: caras de animal, oveja, mula, hiena, serpiente de 7 cabezas, dragón, mono, fuego, para los 7 principales. Esto nos recuerda los dioses planetarios o zodiacales, o simplemente la idea de que las potencias del mundo son bestiales y elementales.
Yaldabaoth es proteico también. Tenía muchas caras. Podía mostrar la que quisiera ante los ángeles, probablemente para imponer su autoridad. Él les comparte algo de su fuego y señoría sobre ellos gracias a la luz de su madre que aún posee. Y es por esa chispa de poder genuino que se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. Es decir, su vestigio de luz le da la capacidad de imitar, burdamente, la creación divina. El apócrifo de Juan señala que Yaldabaoth modeló su creación imitando el orden del pléroma. Lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. No es que él hubiera visto a los imperecederos, sino que el poder en él, tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. Esto es crucial. El demiurgo no ve el pléroma, pero lleva inconscientemente una memoria de la perfección, la chispa de Sofía dentro de él. Y eso influye en su creación. Por eso hay cierta orden y belleza en el universo. Es un reflejo distorsionado de la gloria superior. Platón, en su diálogo Timeo, hablaba de un demiurgo bueno que crea el cosmos a imagen del mundo ideal de las formas. Los gnósticos retuercen esa idea. Su demiurgo intenta copiar un ideal, pero por su defecto produce un reflejo defectuoso. Nuestro mundo es copia de una copia. Refleja vagamente el pleroma a través de la chispa sofiánica en Yaldabaoth, pero con innumerables fallas. En resumen, Yaldabaoth es ya el rey de la materia. Ha estructurado cielos, abismos, ejércitos de ángeles, demonios. Para los gnósticos, esos ángeles del demiurgo son en realidad los demonios o arcontes que administran el cosmos material. Es el dios de este mundo, engañado sobre su supremacía. Y ahora, en su ambición creadora, llega a su proyecto más audaz, la creación del hombre, del ser humano. Aquí es donde la historia conecta directamente con el relato bíblico de Génesis, pero invertido en su significado. Tras crear el universo físico, Yaldabaoth decide hacer un ser a su imagen. Recordemos que cree no haber nadie por encima, así que actúa como el Dios creador del Génesis. En el apócrifo de Juan, la creación del ser humano es descrita con un interesante giro. Los arcontes tratan de crear al hombre inspirándose en un reflejo de lo alto. El texto dice que mientras Yaldabaoth y sus arcontes jugaban a ser dioses, oyeron la voz del Espíritu, del Padre, y se espantaron. Su eco dejó la huella de una imagen en las aguas de su mundo. Intentaron recrear esa imagen. Esta imagen en las aguas es como una sombra del verdadero hombre divino que existe en el pléroma, la humanidad perfecta que se mencionó antes. Los arcontes, deslumbrados, quisieron imitarla. Con esfuerzo conjunto, según la narración, formaron un cuerpo humano al que llamaron Adán. Sin embargo, ese Adán inicialmente era un cascarón inerte, un muñeco sin vida, tirado en el suelo. Yaldabaoth y sus poderes se dan cuenta de que no pueden animarlo por sí solos, les falta la chispa vital. Aquí intervienen astutamente las potencias superiores. Sofía y las fuerzas del pléroma ven una oportunidad de rescatar la luz atrapada en Yaldabaoth. ¿Cómo? Engañando al demiurgo para que él mismo insufle vida y su luz interior en Adán. El apócrifo relata que las entidades divinas logran engañar a Yaldabaoth para que sople su espíritu en Adán, prometiéndole que así la criatura se levantará y podrá alabarlos. Y Yaldabaoth, orgulloso y ansioso de demostrar su poder, sopla su aliento en la figura de Adán, literalmente transmite la chispa de vida que tenía. Al instante, Adán cobra vida. Se levanta y brilla con inteligencia y luminosidad, superior incluso a sus creadores.
El texto dice que Adán resultó más luminoso e inteligente que los arcontes que lo hicieron, porque contenía la luz robada que Yaldabaoth acababa de transmitirle. Yaldabaoth, al vaciarse de esa potencia, pierde parte de su control. Imaginemos la escena paralela al Génesis. En la Biblia, Dios sopla aliento de vida en Adán, y éste se vuelve un ser viviente. Aquí es un falso Dios quien sopla, y al hacerlo transfiere la chispa divina procedente originalmente de Sofía al hombre. Adán se convierte en portador de la luz divina más que cualquier otro ser en el reino de Yaldabaoth. Los arcontes se llenan de envidia y alarma. Vieron la luminosidad de Adán, su inteligencia, y se dieron cuenta de que era superior a ellos. Se arrepintieron de haberlo creado y trataron de encarcelarlo. ¿Cómo lo encarcelan? Según el apócrifo, Yaldabaoth decide meter a Adán en un lugar engañosamente bello, el jardín del Edén. Pero ojo, en la versión gnóstica, el Edén no es un paraíso de bendición dado por Dios, sino una suerte de prisión dorada. Le colocaron en un jardín, un paraíso ilusorio. Allí el fruto de los árboles es engaño, lujuria, ignorancia y muerte. ¡Qué cambio! El árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal son reinterpretados. Dicen que le permitieron a Adán comer del árbol de la vida para mantenerlo perpetuamente en esa ignorancia inmortal, pero escondieron el árbol del conocimiento, gnosis, del bien y el mal. En este mito, el árbol del conocimiento representa la intervención de las fuerzas superiores para liberar a Adán. Los arcontes saben que si Adán come de ese fruto de conocimiento, sus ojos se abrirán a la verdad sobre ellos. Hasta aquí, Adán está solo y confuso en el jardín, un prisionero con un velo de olvido. Es un durmiente en la ilusión paradisíaca. Entonces, ¿qué hacen las potencias divinas para ayudarlo? Introducen un ayudante, Eva. Pero la Eva del apócrifo de Juan no es exactamente la misma que la de la lectura literal de Génesis. En esta versión, Yaldabaoth quiere extraer la luz de Adán, darse cuenta de su error, así que intenta sacarle la chispa divina para debilitarlo. Al hacerlo, arranca de Adán el elemento luminoso femenino, lo cual se manifiesta como la creación del cuerpo de la mujer. En otras palabras, Eva es creada a partir de Adán, sí, pero bajo la perspectiva gnóstica, es en realidad la luz espiritual, la parte íntimamente ligada a Sofía, tomando forma separada para ayudar a Adán. Cuando Adán ve a Eva, no la ve como carne de su carne en sentido material solamente, sino que reconoce en ella su propia esencia. El texto dice, cuando Adán la percibió, vio una reflexión de su propia esencia y se liberó del poder hechizante de Yaldabaoth. O sea, la presencia de Eva despierta en Adán el recuerdo de quién es en realidad. Eva, por tanto, en la perspectiva gnóstica, no es la tentadora o la causante de la caída del hombre. Al contrario, es la emisaria de la sabiduría para liberarlo. Algunos textos gnósticos incluso identifican a Eva con Sofía en persona descendiendo en parte al jardín o con una manifestación de la epinoia, pensamiento posterior redentor. De hecho, en este mito, Eva, junto con el impulso de Cristo, desde lo alto, son los verdaderos salvadores. Entonces llegamos al famoso episodio del fruto prohibido. En la Biblia, la serpiente, identificada con Satán en la tradición, tienta a Eva a comer del árbol del conocimiento, resultando en la caída y expulsión. Aquí, la serpiente tiene un papel radicalmente reinterpretado. Es un agente del bien. Algunos gnósticos veían a la serpiente como instrumento de Cristo o de Sofía para abrir los ojos de Adán y Eva.
En el apócrifo de Juan, Cristo mismo le dice a Juan: «Yo hice que ellos comieran del árbol del conocimiento». Es decir, fue el Salvador desde lo alto quien orquestó que Adán consumiera el fruto que Yaldabaoth le ocultaba. En algunos pasajes se sugiere que Eva le dio de comer a Adán guiada por la epinoia, la sabiduría redentora. Y así ambos obtuvieron gnosis de su situación. ¿Y qué resultó? Tal como en Génesis, sus ojos se abrieron. Pero en la interpretación gnóstica, eso es algo bueno. Se volvieron sabios y rechazaron a Yaldabaoth. Adán y Eva se dan cuenta de que estaban desnudos, sí, pero más importante, se dan cuenta de la identidad falsa de su creador. Yaldabaoth, enfurecido, los expulsa del paraíso, que de todos modos era una cárcel, y los arroja al mundo exterior, lleno de sufrimiento, para mantenerlos controlados. Aquí la expulsión del Edén no es la pérdida de un paraíso dado por Dios, sino literalmente la expulsión de una cárcel tras un motín exitoso. Adán y Eva, gracias al conocimiento, han roto un poco las cadenas. Así que el demiurgo los lanza a un estado más precario aún nuestro mundo material tal cual lo conocemos, para que sigan bajo su yugo, con dolor, trabajo, muerte, etc., buscando así que no recuerden su origen divino. En esta versión, la llamada caída del hombre es en realidad la liberación inicial del hombre. La verdadera caída fue la de Sofía y la creación de Yaldabaoth, Adán y Eva levantándose contra Yaldabaoth por medio de la gnosis. Es un ascenso, un paso hacia la salvación. Claro está, en la historia bíblica convencional, la caída de Adán es el origen del pecado, pero los gnósticos reinterpretan la historia al revés. El pecado sería más bien la ignorancia e identificación con el demiurgo. Comer del fruto del conocimiento fue el primer acto de salvación humana, inspirado por la divinidad buena. Por supuesto, Yaldabaoth no se da por vencido. Tras la expulsión, según el apócrifo, el demiurgo sigue desarrollando estrategias para mantener a la humanidad en la oscuridad. Inventa la procreación sexual para multiplicar las almas atrapadas y dispersar la chispa divina en muchas personas, haciendo más difícil que se reúna la luz. Introduce en cada humano un espíritu falso, a veces llamado espíritu de la falsa vida o contraespíritu, que induce pasiones, amnesia espiritual y desviaciones, de forma que los humanos mueran sin haber encontrado la verdad, ni conocido al Dios de la verdad. Este espíritu contrahecho es un concepto interesante. Es como un virus espiritual que confunde a la gente, el origen de todas las maldades y confusiones terrenales. Uno podría equipararlo al ego ciego que nos ata a lo material. Así, la humanidad queda en medio de una batalla cósmica. Por un lado, el demiurgo y sus arcontes buscan mantenerla esclavizada mediante la ignorancia, el engaño y el ciclo interminable de nacimientos y muertes, reencarnación bajo su dominio. Por otro lado, las potencias superiores, Sofía arrepentida, Barbelo, Cristo, traman planes para despertar a las chispas de luz dentro de los humanos y guiarlas de regreso al pléroma. En el apócrifo de Juan, el propio Cristo es la clave de ese plan, como veremos en la siguiente sección. Resumiendo la sección de Adán y Eva, el ser humano, según este mito gnóstico, tiene un origen doble. Su forma material fue manufacturada por poderes ignorantes, pero su alma, espíritu, es una chispa directa de la luz divina, proveniente en última instancia del Padre, vía Sofía y hasta vía el demiurgo, por accidente. Somos, en esencia, exiliados del reino de la luz, encerrados en cuerpos frágiles dentro de un mundo gobernado por un impostor.
Esta visión influye profundamente en la ética gnóstica. Lo importante no es obedecer a un Dios externo ni aferrarse a este mundo, sino recordar nuestra verdadera patria y liberarnos de las cadenas de la ilusión. El papel de Adán y Eva en este relato es heroico sin saberlo. Inauguran la posibilidad de la gnosis para sus descendientes, y en la teología setiana se cree que una porción de la humanidad, en especial la raza inmovible mencionada, identificada con la descendencia espiritual de Set, el tercer hijo de Adán, conservaron una semilla de conciencia que eventualmente les permitiría recibir la revelación gnóstica. Hasta ahora, el drama cósmico ha presentado creación, caída y primer destello de salvación, el fruto del conocimiento, pero la humanidad tras Adán sigue en gran parte bajo el hechizo del demiurgo. ¿Cómo se completa la salvación? Aquí entra la figura de Cristo como Salvador, no en el sentido de sacrificio vicario por el pecado, sino como portador de la gnosis liberadora. El apócrifo de Juan dedica sus últimas partes a una sesión de preguntas y respuestas entre Juan y el Salvador, profundizando en temas soteriológicos, es decir, relativos a la salvación del alma. Juan, atónito ante la revelación cósmica que acaba de oír, plantea dudas muy humanas. ¿Quién podrá salvarse? ¿Qué destino espera a las almas? ¿Qué papel juegas tú, Señor, en todo esto? Y es aquí donde el texto gnóstico presenta la figura de Jesucristo en su entendimiento particular. En el gnosticismo setiano, Cristo no es simplemente Jesús de Nazaret, un hombre histórico, sino una emanación divina del pléroma que tomó forma para guiar a las almas de vuelta a Dios. Recordemos que en la parte cosmológica se mencionó a una entidad llamada Cristo Autogenes, el Hijo unigénito del Padre y Barbelo, que existe desde el inicio en el mundo divino. Ese Cristo celestial es la luz personificada, el Logos verdadero. Los gnósticos identifican a Jesucristo con esa entidad. En su teología, Jesús fue una encarnación o manifestación del Cristo preexistente, enviado no por Yaldabaoth, aunque Yaldabaoth ignorante facilitó su nacimiento, como veíamos en la sección de Yaldabaoth, que organizó sin saberlo la venida de Jesús, sino por el Dios Supremo a través de Sofía. El apócrifo de Juan enfatiza el rol de Cristo como portador de recuerdo y despertar. Cristo mismo dice que es la reminiscencia, el recuerdo de la pronoia, providencia, y la reminiscencia del pléroma. Esto poéticamente indica que su misión es recordarnos de dónde venimos, traernos memoria de nuestra patria celestial, el pléroma, y de la providencia divina que no nos ha olvidado. En el texto se afirma que Cristo trae luz a la oscuridad de la prisión de Yaldabaoth, despierta a los prisioneros y les da recuerdo. ¿Cómo lo hace? Principalmente a través de la gnosis, revelando conocimiento espiritual. En la historia concreta, Jesús vino, enseñó muchas veces en parábolas públicas y en discursos secretos a discípulos cercanos, según los gnósticos, murió y resucitó, pero no para pagar por los pecados, en un sentido legal, sino para romper el control de los arcontes, demostrando que la muerte no tiene poder sobre el espíritu genuino. Muchos gnósticos tenían una visión doceta, del griego dokein, parecer, de Jesús. Creían que su cuerpo físico no era como el nuestro, o era una apariencia, porque un ser del pléroma no podía estar realmente sujeto a la corrupción material. De ahí que algunos afirmasen que Cristo no sufrió realmente en la cruz, o que su divinidad se apartó antes del suplicio. Estas ideas eran consideradas heréticas por la Iglesia proto-ortodoxa. Pero volviendo al texto, Juan pregunta quiénes pueden salvarse. El Salvador responde que cada alma tiene la oportunidad si recibe el Espíritu de la vida
es decir, el alma en la que habita la chispa divina y que acepta la verdad. En cambio, las almas que están completamente dominadas por el espíritu falso del demiurgo, apegadas a la ignorancia, no lo logran. En un fragmento se dice: «Bienaventurado eres por entender. Esta alma debe seguir a otra alma en la que habita el espíritu de la vida, porque se salva a través del espíritu. Entonces, nunca más volverá a ser introducida en la carne». Esto implica un proceso de reencarnación. Las almas ignorantes siguen naciendo en cuerpos, introducidas en la carne. Hasta que encuentran la gnosis, siguen a otra alma iluminada, quizás un maestro o guía, y reciben el espíritu de vida. Cuando alcanzan la gnosis, rompen el ciclo. Ya no es necesario que reencarnen en este mundo caído, pueden ascender. El camino de salvación gnóstico es, pues, individual y de esclarecimiento interior. No se trata de un juicio final donde un Dios externo decide, sino de qué tanto ha despertado cada chispa interior. Cristo, como Maestro Supremo, planta la semilla del despertar con su enseñanza. El apócrifo de Juan indica que los que se despiertan con la revelación de Cristo son elevados y sellados en la luz del agua con 5 sellos. Los 5 sellos parecen referirse a un rito de iniciación gnóstica, quizás un tipo de bautismo esotérico, en el que el adepto recibía 5 sellos sacramentales, posiblemente asociados a los 5 elementos divinos mencionados, como conocimiento, vida, verdad, etc., o los nombres de poder. Ser sellado quiere decir marcado como propiedad de la luz, inmune ya al control de los arcontes. De hecho, el texto afirma que quienes reciben esos sellos son liberados de la muerte y la condenación. En contrapartida, aquellos que mueren sin haber despertado, mueren sin haber encontrado la verdad y permanecen en la rueda de control de Yaldabaoth. En los últimos versículos del apócrifo, Cristo advierte que cualquiera que comparta estas revelaciones por beneficio personal será maldito. Con esto, subraya la santidad del conocimiento. No debe venderse, no es para lucro o poder mundano, sino para genuina liberación espiritual. Y en la versión de Nag Hammadi, el texto termina con una oración final: Jesucristo, amén, como sellando la enseñanza. ¿Qué imagen de Jesucristo nos queda aquí, comparada con la canónica? En la fe ortodoxa, Jesús es el Hijo de Dios encarnado que muere para redimir el pecado y reconciliar a la humanidad con Dios Padre. Un acto de salvación objetivo, universal, otorgado por gracia a los que creen. En el gnosticismo, Jesús es más bien un iluminador. Su muerte no es tanto un sacrificio expiatorio, sino quizás una demostración de su poder sobre los arcontes. Descendió a la muerte y la derrotó volviendo, en algunas interpretaciones gnósticas, o incluso un ardid para engañar al demiurgo. Lo crucial de Jesús gnóstico es su enseñanza secreta. Por eso abundan evangelios apócrifos donde Jesús resucitado da revelaciones a distintos apóstoles, como a Juan en este caso, a Tomás, a Felipe, a María Magdalena, etc. El contraste es agudo. La Iglesia protoortodoxa acusaba a los gnósticos de minusvalorar la crucifixión y resurrección literal, y de pretender una salvación elitista basada en conocimiento especial. Los gnósticos, en cambio, consideraban que sin conocimiento espiritual profundo, la fe externa era insuficiente. Un pasaje del apócrifo de Juan ejemplifica la prioridad del conocimiento. Solo los que conocen al Dios de verdad son salvos, mientras que los dominados por el espíritu engañoso mueren en la ignorancia. Además, la figura del Espíritu Santo adquiere tintes femeninos, identificada con Barbelo, Sofía Superior, y se integra en la identidad del Salvador. Así, la Trinidad gnóstica difiere: Padre, Espíritu invisible; Madre, Barbelo, Espíritu Santo.
Hijo, Cristo autogénico. A esa Trinidad aludía el Salvador al inicio diciendo: Yo soy Padre, Madre, Hijo. Algo hermoso de esta soteriología es la idea de linaje espiritual. Los gnósticos setianos se veían como descendientes, no tanto de Abraham o Israel, sino de la línea de Set, el tercer hijo de Adán. Creían que Set y su posteridad preservaron la chispa gnóstica. Incluso situaban figuras como Noé, Abraham, Moisés, profetas como posiblemente influenciados en parte por la providencia superior, Sofía, para mantener viva la memoria de lo alto a pesar de Yaldabaoth. Pero también pensaban que Yaldabaoth trató de cooptar esas figuras haciendo el pacto con Abraham a cambio de adoración, etc. En su visión, finalmente Jesús aparece como encarnación plena del mensajero divino para reencauzar todo. A diferencia de la interpretación de la Iglesia, que ve continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, los gnósticos veían a Jesús casi como un rebelde contra el falso Dios del Antiguo Testamento, redirigiendo a las almas hacia el Padre desconocido. En conclusión de esta sección, Jesús Cristo en el apócrifo de Juan es el liberador que desciende a la cárcel del mundo para abrir las puertas. Su arma es la verdad. Su adversario es la ignorancia personificada en el demiurgo, y su iglesia son aquellos espíritus afines, amigos espirituales, raza inconmovible, capaces de recibir la gnosis. No viene a fundar una religión para las masas, sino a despertar a los hijos de la luz dispersos en el mundo. Es un maestro secreto y un guía luminoso que nos recuerda: no somos de este mundo. Levantad vuestras cabezas, recordad quiénes sois y de dónde habéis venido. Una imagen poderosa para cualquier buscador espiritual. Habiendo explorado la cosmología y soteriología gnóstica presentada en el apócrifo de Juan, podemos ahora reflexionar sobre las diferencias con el cristianismo canónico y las similitudes o influencias con otras corrientes de pensamiento. A esta altura, quizás te estés preguntando: ¿cómo encaja todo este relato con lo que conocemos del cristianismo tradicional o bíblico? La respuesta corta es: encaja con dificultad. De ahí que se considerara herético. Las diferencias son profundas en conceptos clave. 1. Dios creador versus Dios supremo. En el cristianismo ortodoxo, ya sea católico, ortodoxo oriental, protestante tradicional, el Dios creador es el Dios supremo, bondadoso y perfecto, que hizo el mundo bueno en gran manera. Génesis 1. El mal se explica por la caída de las criaturas, ángeles rebeldes, humanos pecadores, pero la creación material en sí no es mala ni obra de un demonio. En cambio, el gnosticismo distingue radicalmente entre el Dios altísimo incognoscible y el demiurgo creador del mundo. Para el gnóstico, el Dios que habló a Abraham o Moisés no era el verdadero padre de Jesús, sino Yaldabaoth disfrazado. Esto, por supuesto, era una afrenta total a la fe judía y cristiana, que ve continuidad entre el Yahvé de la Torá y el Padre revelado por Cristo. Los padres de la Iglesia, como Ireneo, tacharon a los gnósticos de dividir a Dios y blasfemar contra el Creador. Los gnósticos replicarían que su visión resuelve mejor el problema del mal. Si Dios es totalmente bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento y error en el mundo? Para ellos, la respuesta es que el autor de este mundo no es perfectamente bueno ni omnisciente. Fue un Dios loco, Samael, quien lo hizo. Por eso hay terremotos, enfermedades, depredación, injusticia, etcétera, integrados en la naturaleza. Es un cambio drástico.
El cristianismo lucha por justificar a Dios ante la presencia del mal, la teodicea, mientras el gnosticismo simplemente dice, el verdadero Dios no hizo este lío, fue un usurpador incompetente. 2. Naturaleza de la materia y el cuerpo. El pensamiento cristiano mainstream afirma que la materia y el cuerpo, creados por Dios, son buenos aunque hayan sido dañados por el pecado original. La resurrección de Jesús y la promesa de resurrección corporal evidencian una redención de lo material. En cambio, los gnósticos veían la materia como intrínsecamente inferior o corrupta, a veces directamente mala, fruto de la ile, caos, moldeado por el demiurgo. El cuerpo es la prisión del alma. De ahí derivaban ciertas prácticas ascéticas extremas, rechazo al sexo, al matrimonio, a los placeres. En algunos grupos gnósticos, para no cooperar con los designios de los arcontes, atando más el alma a la carne. Otros gnósticos fueron al extremo opuesto diciendo, lo material no importa, haz con el cuerpo lo que quieras. Pero en general, el gnosticismo era anticosmista. Consideraba a este mundo irreformable algo de lo que escapar, no transfigurar. El cristianismo ortodoxo, en cambio, espera un cielo nuevo y tierra nueva, es decir, cree que la creación será renovada, no desechada. Esta diferencia se puede resumir. Para la Iglesia, Dios rescata su creación. Para el gnóstico, nos rescata de la creación. 3. Jesús y salvación. Ya vimos que en la doctrina ortodoxa, Jesús es Dios encarnado que muere para redimir los pecados, y la salvación se recibe por fe en Él, por gracia. En el gnosticismo, Jesús es un revelador que proporciona conocimiento salvador. Su muerte es interpretada alegóricamente o con menor énfasis en términos de sacrificio. Algunos textos gnósticos incluso decían que Jesús se rió en la cruz de la ignorancia de quienes creían matarlo, como en el segundo tratado del Gran Set. Para un cristiano ortodoxo, eso suena a negación del sufrimiento real de Cristo, ergo una herejía doceta. Además, la salvación gnóstica es elitista en cierto grado. Solo algunos tienen dentro la chispa y reciben la gnosis. Otros están tan atrapados que tal vez no se salvarán. La Iglesia, en cambio, predicaba un mensaje universal. Dios quiere que todos los hombres se salven. 1 Tim 2, 4. Esa divergencia se notó en el trato a la masa de creyentes. Los gnósticos tendían a formar círculos esotéricos de iniciados. La Iglesia se enfocó en sacramentos y fe aptos para cualquiera. 4. Visión de la historia bíblica. Los gnósticos reinterpretaron figuras bíblicas a contracorriente. La serpiente del Edén, villano para los ortodoxos. Para los gnósticos es héroe o agente del verdadero Dios, porque trae conocimiento. Caín y otros malos del Génesis a veces eran reivindicados en ciertos grupos gnósticos. De hecho, existieron sectas llamadas cainitas que veneraban a Caín, Esaú, incluso a Judas, como aquellos que el demiurgo odió pero que tenían chispa de rebelión divina. También daban lecturas alternativas de eventos. El diluvio, dicen algunos textos gnósticos, lo provocó Yaldabaoth para castigar a la humanidad que no lo adoraba, pero Providencia salvó a Noé clandestinamente. Igualmente, consideraban a muchos profetas inspirados secretamente por la luz para contradecir al falso Dios. En suma, la Biblia para ellos tenía que leerse entre líneas, distinguiendo qué provenía de los arcontes y qué del Dios verdadero. Esto contrasta con la postura ortodoxa de que todo el Antiguo Testamento es revelación del mismo Dios que envió a Jesús. 5. Pecado y redención. En la teología cristiana, el problema fundamental es el pecado
transgresión moral contra Dios y la ruptura de la relación con Él. La solución es el perdón y la reconciliación, habilitados por el sacrificio de Cristo. En la gnóstica, el problema principal es la ignorancia, agnoia, y el olvido de nuestra verdadera identidad. La solución es el conocimiento y el despertar interior. El pecado, para los gnósticos, no es tanto una ofensa contra Dios, sino una consecuencia de estar bajo influencia de los arcontes y el espíritu counterfeit. De hecho, se decía que Yaldabaoth impuso la ley mosaica y los mandamientos, y él mismo los rompía. Por ejemplo, Yaldabaoth mintió. Dijo: «Morirás si comes», lo cual resultó falso en cierto sentido. Mató, provocó el diluvio, adulteró, intentó violar a Eva según ciertos textos como origen de mundo. Todo para demostrar que la moral impuesta por el demiurgo era hipócrita. La ética gnóstica, por tanto, buscaba trascender la mera ley y enfocarse en la pureza espiritual, con variantes. Algunos vivían ascéticamente, otros antinomianamente, como dije, pero en general, redención es liberarse de la influencia arcóntica en la conducta y la mente, más que recibir perdón por desobedecer a un Dios. 6. Iglesia y autoridad. El cristianismo protoortodoxo fue estableciendo una estructura eclesial, obispos, sucesión apostólica y un canon de escrituras como guías externas autorizadas. Los gnósticos, en cambio, tendieron a relativizar la autoridad de la jerarquía eclesiástica y la literalidad de las escrituras. Se veían a sí mismos como poseedores de una tradición más profunda, a veces clamando tener libros secretos o revelaciones directas del resucitado, como este apócrifo de Juan, que la gran iglesia no conocía. Esto obviamente generó tensiones. Ireneo acusaba que los gnósticos pescan seguidores contándoles fabulosas genealogías de eones y que despreciaban la simple fe de la iglesia. Los gnósticos replicarían que la iglesia ofrecía leche para niños, mientras que ellos ofrecían alimento sólido espiritual para adultos. Así, se formó una brecha entre una religión exotérica pública, sencilla, y una esotérica oculta, compleja. Con el tiempo, la iglesia mayoritaria triunfó políticamente y suprimió las corrientes gnósticas hasta que hallazgos modernos como Nag Hammadi en 1945 sacaron a la luz estos textos perdidos. Aunque dijimos que no mencionaríamos el descubrimiento, aquí solo aludimos a que estos evangelios apócrifos no formaron parte del canon conocido por siglos. 7. Dualismo versus monismo. El cristianismo ortodoxo es en el fondo monoteísta monista, un Dios, una creación, todo integradamente real, aunque haya conflicto temporal con fuerzas del mal. El gnosticismo es dualista en cosmología divino versus material, luz versus oscuridad eternamente en tensión. Algunos sistemas gnósticos radicales incluso postulaban dos principios coeternos, uno bueno y uno malo. El apócrifo de Juan, sin embargo, se esfuerza en derivar lo malo de lo bueno vía Sofía, así que no es un dualismo absoluto sino derivado. Con todo, prácticamente hay dos dioses en su sistema. Esto se parece más a religiones dualistas persas como el zoroastrismo, donde Hormuz, luz, y Ahriman, oscuridad, luchan. De hecho, los padres de la iglesia acusaban a Marción y a los gnósticos de ser influenciados por persas. Los maniqueos más tardíos sí que tenían un dualismo estricto. El cristianismo, en cambio, afirma que el diablo y el mal no son eternos ni equivalentes a Dios, son permitidos temporalmente y serán derrotados. 8. Relación con el mundo. Un cristiano común ve el mundo como un lugar caído, pero donde se puede actuar con caridad, justicia y esperar la redención de la sociedad, incluso visión más positiva,
de transformación. Un gnóstico tiende a ver el mundo como un barco hundiéndose del que conviene huir. La política, las instituciones, incluso las prácticas religiosas exteriores serían en gran medida fútiles o controladas por arcontes. Esto a veces hizo a los gnósticos desentenderse de la vida mundana. ¿Para qué esforzarse en cosas terrenales si todo es ilusión? O en otros casos, camuflarse adaptando externamente las formas religiosas pero con significado interior distinto. En fin, las diferencias son tan de base que se entiende por qué los líderes de la Iglesia antigua combatieron las ideas gnósticas con vehemencia y consolidaron el canon del Nuevo Testamento, que enfatiza que Jesús vino en carne y que su Padre es el Dios de Israel, por ejemplo, los evangelios canónicos y cartas apostólicas. De hecho, evangelios como el de Juan y cartas paulinas usan términos como logos hecho carne, la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo al mundo, y hablan de plenitud, pleroma, de la deidad habitando en Cristo, etc. Vocabulario que los gnósticos también usaban, pero interpretaban a su modo. Es como si hubiera habido una pugna de interpretaciones. Los gnósticos alegaban tener la clave para entender esas expresiones. Decían: sí, la plenitud habitó en Cristo, pero no es el Creador, es la plenitud del Padre desconocido, mientras la Iglesia los acusaba de distorsión. Ahora, viendo más allá del cristianismo, es interesante notar paralelos y fuentes filosóficas de este sistema agnóstico, lo cual haremos. El mito que narra el apócrifo de Juan no surgió en vacío. Los gnósticos del siglo II eran sin duda creativos, pero también estaban inmersos en un crisol cultural. Helenístico, judío, cristiano, oriental. Podemos rastrear varias influencias. Platonismo y filosofía griega. Como mencionamos antes, la estructura de un Dios supremo trascendente del cual emanan realidades intermedias recuerda al platonismo medio y al neoplatonismo incipiente. Platón, en su diálogo Timeo, introduce un demiurgo, literalmente artesano, que ordena el cosmos a partir de materia preexistente, mirando las ideas eternas. Platón no veía a su demiurgo como maligno. Al contrario, era bueno pero limitado por la tosudez de la materia. Aún así, la materia era fuente de imperfección. Los gnósticos tomaron la figura del demiurgo, pero la cargaron de ignorancia y arrogancia, volviéndolo un antidios. Es como si combinaran al demiurgo de Platón con el Júpiter ciego de la mitología satírica. Algunos gnósticos citaban el insulto de un poeta: Zeus, estás enojado, quizás otro tenga tu cielo. O con el concepto de demiurgo malo de filósofos posteriores cínicos. Plotino siglo III criticó duramente a los gnósticos en sus Enéadas, acusándolos de malinterpretar a Platón y de despreciar la belleza del cosmos. Los gnósticos replicarían que ellos llevaban la intuición platónica de la superioridad del mundo de las ideas a su conclusión lógica: si este mundo sensible es tan inferior, quizá su creador no es el bien supremo. También la idea de emanaciones en cascada, uno, mente, alma, mundo, de Plotino y otros se refleja en los eones gnósticos, aunque en el apócrifo hay un giro trágico ausente en Platón. Platón también hablaba de la alma del mundo y de un dios menor encargado del submundo. Los gnósticos casi personifican la alma del mundo caída en Sofía. La noción gnóstica de que la materia es inferior tiene resonancia en la filosofía pitagórica y orfismo, donde el cuerpo es tumba del alma. Asimismo, la figura de Sofía, tratando de hacer algo sin su consorte, evoca el concepto filosófico de hybris, desmesura. Un motivo griego común es que la hibris de querer algo prohibido a tu naturaleza causa catástrofe. Sofía es un eón que peca de hibris metafísica, querer crear sola,
Judaísmo y textos bíblicos extrabíblicos. Pese a la rivalidad con la visión oficial judía, los gnósticos fueron fuertemente inspirados por tradiciones judías, especialmente las sapienciales y apocalípticas. La figura de sabiduría, Yogmas Sophia, aparece en la Biblia hebrea. Proverbios 8 personifica a la sabiduría como una mujer emanada de Dios que asiste en la creación. El libro de la sabiduría, Sabiduría de Salomón, texto deuterocanónico, habla de la sabiduría como emanación pura de la gloria del Omnipotente. Los gnósticos tomaron a la sabiduría, pero le dieron el giro de la caída. Curiosamente, en algunas corrientes judías más tardías y en la cábala medieval, hay un concepto algo similar, la Shekinah, presencia divina femenina, que desciende a la creación y sufre con el exilio de Israel, y la idea de que hay que restaurar a la Shekinah a su lugar suena a rescatar a Sofía. Es posible que esos temas cabalísticos hayan sido influenciados por o convergido desde antiguos motivos gnósticos. Asimismo, literaturas apocalípticas judías, como Enoc o Baruch, imaginaban viajes celestiales, múltiples cielos, ángeles rebeldes, etc. La idea de archones que gobiernan planetas puede relacionarse con astrología y con demonología judía, los Matzikim, espíritus malos del aire. La crítica gnóstica al Dios bíblico por sus celos y castigos sin duda surge de una lectura atenta de la Torá buscando incoherencias morales. Por ejemplo, algunos padres decían que los gnósticos señalaban la crueldad de Dios al mandar genocidios en Canaán. Marción, un contemporáneo radical no exactamente gnóstico, pero afín, rechazó el Dios del Antiguo Testamento en favor del Padre de Jesús más amoroso. Los setianos del apócrifo de Juan hacen algo similar, pero explicándolo con mitología. Ese Dios del Antiguo Testamento era Yaldabaoth disfrazado. Misticismo oriental. Vivían en un mundo donde el Oriente y Occidente interactuaban. Algunas escuelas gnósticas, como los sofitas, tenían ritos y símbolos que algunos vinculan a misterios egipcios o babilónicos. El mito de la león serpiente Yaldabaoth recuerda la figura gnóstica egipcia de Chnubis, un talismán con león y serpiente usado para curaciones. También hay ecos de mitos de nacimiento de dioses deformes. Por ejemplo, la teogonía egipcia tardía contaba que Isis, diosa de la sabiduría mágica, creó secretamente un ser, una serpiente mágica, para herir a Ra y obtener su nombre secreto. Esa astucia de Isis difiere, pero hay un elemento de deidad femenina que crea algo sin permiso. Del zoroastrismo persa, la idea dualista de un principio maligno independiente pudo influenciar a los gnósticos. Irán estaba cerca y maniqueos posteriores integraron aún más esa dualidad. Sin embargo, los setianos no llegan a postular un antidios eterno. Su antidios, Demiurgo, es creado. Si toman la idea de un mundo de luz versus mundo de oscuridad que es central en Irán. El gnosticismo en sí fue un fenómeno sincrético. Por ejemplo, algunos términos provienen del griego pleroma, demiurgos, otros del arameo, hebreo, saclas, sabatayos, Adonai, otros del persa o desconocido, Yaldabaoth, Mabe. Combinaron filosofía griega, exégesis bíblica y simbolismo oriental para crear algo nuevo. Comparación con otras corrientes cristianas heterodoxas. Hubo otras interpretaciones tempranas no gnósticas estrictas, pero que compartían algún terreno. Marción, mencionado, creía en dos dioses, del Antiguo Testamento versus del Nuevo Testamento, y rechazó la creación material como mala. Su solución era más simple, no mitos elaborados, pero parecido en espíritu. Los sofitas veneraban la serpiente, los nasenos nas
¿Y cuál es serpiente? Tenían himnos místicos. Los valentinos, un movimiento gnóstico posterior, desarrollaron mitos similares de caída de Sofía, pero con matices más suaves. Su demiurgo no es tan malvado, solo ignorante y corregible. Consideraban que el demiurgo era incluso instrumento de los superiores sin saberlo. Los valentinos se integraron mejor con la Iglesia un tiempo, pero igual se les consideró herejes. Influencia en corrientes posteriores. Aunque el gnosticismo clásico fue suprimido, su influencia apareció de formas sutiles. Por ejemplo, ciertos grupos místicos medievales bogomilos, cátaros, abrazaron ideas dualistas parecidas. Decían que el mundo material lo hizo Satanás, que Cristo fue enviado por el buen Dios, etc. Fueron perseguidos también. En la filosofía moderna, William Blake y otros esoteristas mostraron interés en la idea de Urizen, un dios limitante, similar al demiurgo. Carl Jung, el psicólogo, fue fascinado por los textos gnósticos. Sus 7 sermones a los muertos habla del pleroma en términos psicológicos, de la polaridad de opuestos reconciliándose. Jung veía la mitología gnóstica como símbolos del inconsciente. Yaldabaoth podría representar el ego inflado que ignora la self divina, Sofía la sabiduría anímica, etc. También en la cultura pop actual, la premisa de Matrix, que vivimos en una realidad falsa controlada por inteligencias malignas y que un elegido nos despierta, es básicamente una narrativa gnóstica trasladada a ciencia ficción. Muchas novelas y películas usan tropos gnósticos sin nombrarlos, paralelos con filosofías orientales. Es interesante notar que la idea de un mundo ilusorio y la necesidad de despertar a la verdad interior tiene resonancia con el hinduismo y budismo. El concepto hindú de Maya, ilusión, y de Brahman, como la realidad suprema desconocida por la gente común, suena cercano a la diferencia pleroma, mundo material. En el gnosticismo, la materia es una ilusión perversa. En el hinduismo Advaita, el mundo fenoménico es irreal comparado con Brahman. También el budismo habla de escapar del ciclo de renacimientos mediante la iluminación, análogamente a salir del ciclo arcóntico vía gnosis. Sin embargo, hay diferencias. Las religiones orientales no personifican a un demiurgo engañador, aunque en el budismo aymara, un tentador pero no crea el mundo. Son más impersonales en su aproximación. No hay evidencia directa de influencia oriental en los gnósticos, pero la confluencia de ideas en la época helenística podría haber permitido intercambios. Habiendo comparado y contextualizado, vemos que el apócrifo de Juan es una especie de collage genial de temas. La alta metafísica griega, la imaginería bíblica reinterpretada, la especulación mítica y una profunda preocupación espiritual por el sufrimiento y la ignorancia. Representa una respuesta radical a las cuestiones que muchas religiones tratan: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo nos salvamos? La respuesta agnóstica es: somos chispas divinas del pleroma, venimos de la unidad de la luz. El mal existe porque un poder ignorante creó un mundo defectuoso, y nos salvamos despertando a nuestra verdadera naturaleza divina, gracias a la revelación de un enviado de lo alto. Con todo este recorrido, surge la pregunta final. ¿Qué nos dice hoy el apócrifo de Juan? ¿Acaso es solo una curiosidad histórica? ¿O hay en sus símbolos algo relevante para la espiritualidad contemporánea? Concluyamos con una reflexión en esa dirección. Al llegar al final de este extenso viaje por el apócrifo de Juan, podríamos sentir que hemos explorado un universo mitológico lejano. Sin embargo, más allá de las formas extrañas, eones andróginos, dioses con cabeza de león, pléromas y quenomas, laten preguntas y anhelos profundamente humanos y actuales. Este texto gnóstico, con su lenguaje de otro tiempo, aborda problemas que el ser humano sigue confrontando. El problema del mal,
la sensación de extrañeza en el mundo, la búsqueda de identidad espiritual, la rebeldía frente a autoridades opresoras y la esperanza de una realidad trascendente mejor. Podemos intentar traducir sus símbolos a términos contemporáneos. Por ejemplo, Yaldabaoth puede representar cualquier sistema de poder engañoso que nos mantiene en ignorancia o alienación. ¿No sentimos a veces que vivimos en una Matrix, bombardeados por falsedades, consumismo vacío, ideologías impuestas como frutos que envenenan nuestra mente? El demiurgo de ayer podría ser la suma de fuerzas sociales, psicológicas, que nos hacen creer que la realidad material y sus valores superficiales lo son todo, ocultándonos dimensiones más profundas de la existencia. En ese sentido, la exhortación gnóstica es: no te dejes engañar. Hay algo más grande y verdadero más allá de lo aparente. La figura de Sofía, cayendo por desear crear sola, nos habla de la tragedia de la sabiduría ignorada. ¿Cuántas veces nuestra sociedad posee conocimiento y sabiduría, Sofía, pero por soberbia o impaciencia la usa mal, generando monstruos imprevistos, tecnologías mal aplicadas, doctrinas mal entendidas? Sin embargo, Sofía también simboliza la chispa de compasión que, a pesar de su error, sigue preocupada por sus hijos perdidos nosotros. Su arrepentimiento y trabajo para redimir la situación nos recuerda al amor maternal de la divinidad, un amor que no abandona incluso cuando hemos caído en la confusión. El mito de la chispa divina en el ser humano es particularmente alentador. Nos dice: dentro de ti hay algo del infinito. Eres más de lo que los poderes de este mundo dicen que eres. En una era donde tantas personas sufren falta de sentido o se sienten pequeñas ante estructuras enormes, esta idea empodera. Somos luces ocultas, príncipes incognitivos en tierra extraña, con amnesia temporaria, pero con un origen noble. Es una metáfora potentísima para la autoestima espiritual, como el prodigio olvidado de un reino celestial que debe despertar a su linaje. La gnosis en sí, entendida no como acumular datos esotéricos, sino como conocimiento transformador de uno mismo, de la realidad y de Dios, es algo que trasciende épocas. Hoy podríamos llamarla conciencia, iluminación, despertar. Muchas tradiciones actuales, desde la meditación mindfulness hasta ciertas corrientes de psicología transpersonal, enfatizan la importancia de despertar del sueño, de percibir la realidad tal cual es, más allá de filtros. En términos gnósticos, sería romper las ataduras de los arcontes internos nuestro egoísmo, ignorancia, miedos inculcados, y conectar con nuestro ser esencial. La figura de Cristo en el apócrifo de Juan, el amigo luminoso que nos susurra la verdad eterna, puede ser vista universalmente como el arquetipo del maestro interior o la voz de la conciencia profunda. No importa tu religión, o incluso si no profesas ninguna, todos anhelamos una voz sabia que nos guíe a través de la confusión. Para un cristiano devoto, esa voz es literalmente Jesús en el corazón. Para otros, podría ser la intuición superior, la chispa del Atman divino, en términos hindúes, o el Buda interior. El mensaje gnóstico es que esta voz habla en el silencio del corazón, invitándonos a recordar. «Levanta tu cabeza», le dijo Cristo a Juan. Es un llamado intemporal. Despierta, mira más allá, recuerda quién eres. Otra relevancia actual está en la crítica gnóstica del dogmatismo y la autoridad ciega. Los gnósticos chocaron con la iglesia institucional porque priorizaban la experiencia personal, gnosis, sobre la fe ciega en dogmas y jerarquías. En cierto sentido, fueron pioneros del libre pensamiento espiritual. Hoy, mucha gente se considera espiritual pero no religiosa.
reacia a estructuras religiosas rígidas pero hambrienta de verdad espiritual. El gnosticismo fue una de las primeras manifestaciones de esa espiritualidad libre, cuestionadora. Nos inspira a no tener miedo de buscar la verdad por nosotros mismos, incluso si eso significa divergir de la mayoría. Por supuesto, el texto también advierte sobre los peligros del orgullo espiritual. Después de todo, Yaldabaoth nace de un error de un ser divino. Es decir, la gnosis mal dirigida puede engendrar fantasías egoicas. Quizá un paralelo hoy serían ciertas teorías de conspiración o delirios mesiánicos que surgen cuando la gente siente tener un conocimiento oculto, pero en realidad cae en otra trampa. Por eso el apócrifo insiste en la humildad. Los reveladores siempre glorifican al espíritu invisible, y Cristo advierte no usar estas revelaciones para lucro personal. En la era actual de informaciones en Internet, es un buen consejo discernir la verdad profunda de las invenciones que solo inflan el ego o enriquecen a gurús falsos. Finalmente, la idea del pléroma como nuestro hogar puede dar consuelo. En un mundo fragmentado, polarizado, donde muchas veces experimentamos vacío, kenoma, pensar que existe una plenitud de amor y luz en algún nivel, llámese Dios, fuente, unidad, puede ser una fuente de esperanza. El gnóstico vivía con añoranza de esa patria lejana. Nosotros modernos quizás sentimos algo parecido como nostalgia de trascendencia. El apócrifo de Juan termina con Cristo ascendiendo de nuevo al reino perfecto, habiendo entregado el mensaje y confiando en que Juan lo transmita en secreto a sus hermanos espirituales. Esa cadena de transmisión, de boca a oído, de corazón a corazón, simboliza cómo la verdad espiritual se preserva, no en masas, sino en la comunión sincera entre buscadores. Hoy día, no necesitamos pertenecer a un culto clandestino para gustar del gnosticismo. Por fortuna podemos leer estos textos abiertamente. Pero en cierto modo, cada individuo que despierta es como Juan recibiendo el apócrifo, debe luego compartir luz con otros discretamente a través de la empatía, el diálogo, el ejemplo. En conclusión, el apócrifo de Juan nos llega desde 1800 años atrás como un susurro y un desafío. Sus metáforas nos invitan a repensar lo que damos por sentado. ¿Y si el mundo normal no es la medida de todo? ¿Y si somos mucho más conectados a lo divino de lo que creemos? ¿Y si el conocimiento y la conciencia son las llaves de nuestra liberación? Estas preguntas siguen siendo revolucionarias. Al terminar este podcast, te dejamos con una poderosa reflexión final, inspirada en la sabiduría gnóstica. Tú no eres un simple engranaje en el vasto mecanismo del mundo. Eres luz atrapada en penumbra, pero destinada a brillar. Hay un conocimiento secreto, que en verdad no es tan secreto, susurrado en todas las épocas, el conocimiento de ti mismo y de la chispa divina en ti. No importa cuán oscura parezca la nube que te rodea, en tu interior arde una partícula de la llama celestial. Busca la voz de lo alto en tu silencio interior. Escucha al amigo invisible que te dice: levanta la cabeza. Atrévete a desafiar a los falsos dioses de este mundo, sean el miedo, la ignorancia o la injusticia, con el poder de la verdad y el amor. Y recuerda, como concluye el apócrifo de Juan, que quienes despiertan a la luz serán sellados con la vida para que la muerte no prevalezca sobre ellos. En tiempos de incertidumbre, esta antigua corriente nos anima a encender nuestra lámpara interior y a ayudar a otros a encender las suyas. Quizá el lenguaje cambie, pero la gnosis, el viaje hacia la plenitud, sigue allí, disponible para el corazón sincero.
Que estas historias y símbolos activen en ti preguntas y vislumbres, y que cada uno de nosotros pueda decir, al final, he recordado quién soy, un hijo de la luz, y voy de retorno a casa. Si aprendiste algo nuevo, dale like y comparte este video. Suscríbete para más contenido sobre historia, mitología y lo desconocido. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.